Saludos, amados hermanos y hermanas. Hoy es el día miércoles 15 de septiembre del año 2021 después de Cristo, y este es el estudio bíblico semanal de la Primera Iglesia Bautista de New Brunswick, New Jersey, los Estados Unidos. Yo soy el reverendo Luciano Márquez Jr., su pastor, y este es un programa producido por los medios técnicos de nuestra iglesia bajo la coordinación del hermano Lester Márquez, ministro de adoración. Quiero comenzar esta noche leyendo para ustedes el Salmo 122, Salmo 122, que dice así: Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que has edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Allá subieron las tribus del Señor, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová. Porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Vamos a orar para invocar el nombre del Señor. Y ahora, nuestro Dios, en tu presencia estamos, nos remitimos a ti para que tu poder y tu gracia nos conduzca en esta reflexión de esta noche y seamos edificados en el estudio y también en la comunión con tu Santo Espíritu. Oramos por Jesús. Amén. Estamos presentando en este mes la serie titulada Las necesidades naturales, aplicación espiritual para la vida cristiana. Estamos entonces en este plan de estudio y seguiremos por el resto del mes. Y por supuesto, quisiéramos también que estuvieran al tanto de algunas actividades importantes esta semana que vamos a tener en breve, pero pongan atención a la información que les brindamos en este momento. Destacamos que este sábado nuestra iglesia es la sede de este gran evento regional que es la concentración de iglesias bautistas latinas. Ya todo está en vías de alistarse para ese día y rogamos a los hermanos de la iglesia que vengan temprano, si es posible a las 9, porque el evento comienza a las 10 y vamos a tener que preparar cosas antes de comenzar. Y el domingo es nuestro aniversario, la iglesia cumple 205 años, tendremos los dos servicios y después del segundo servicio habrá un picnic para festejar la ocasión. Estén al tanto de los otros motivos de oración y las otras preocupaciones que tenemos unos por los otros. Hay que orar y buscar al Señor siempre. El estudio de hoy entonces es el tercero de la serie Las necesidades naturales y el tema de esta noche es reposo y dormir. Quiero leer para ustedes un par de pasajes bíblicos que van a ser fundamento para este estudio. El primero se encuentra en el primer libro de la Biblia, que es Génesis, y allí en el capítulo 2, versículos 1 al 3, dice: Fueron acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación.
Y de ahí saltamos a un pasaje de los Evangelios que tiene una historia muy interesante y muy significativa. En el capítulo 8 del Evangelio de Mateo encontramos este breve relato que nos comparte el apóstol. Mateo 8, 23 al 26. Dice que entrando él, el Señor, en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Queridos hermanos y hermanas, estamos estudiando el enfoque bíblico sobre las necesidades naturales de la existencia y la continuidad de la vida. Sabemos que la palabra de Dios revela principios con los que formamos nuestra experiencia espiritual. Y hemos visto que en los fundamentos de nuestra fe y práctica se compara la vitalidad de la vida espiritual con las necesidades de la vida natural. Y esta comparación es fruto del estudio y también nos da mucha ilustración para la vida regular y común de nuestra jornada espiritual. En el estudio de hoy entonces veremos estas otras dos necesidades urgentes de los seres vivos en este mundo que comunican una gran necesidad a la vida colectiva, a la vida personal, pero hoy la aplicamos a la vida cristiana: el reposo y el dormir. Empezamos diciendo que la necesidad de reposo es parte del diseño natural de la existencia de la vida en este mundo. Aprovecho para hacer esta explicación, esta aclaración. Alguien seguramente me dirá que tengo que predicarme a mí mismo este estudio, porque a veces yo digo que no hace falta descansar tanto, y a veces hasta de jarana en broma digo que dormir es perder el tiempo, y casi siempre digo esas cosas un par de minutos antes de caer rendido y dormir como un lirón. Pero en realidad el reposo es una parte esencial del diseño natural de la vida. Sí, Dios creó este mundo y esta vida. Y aunque alguien y uno mismo pueda resistirse a este planteamiento de forma práctica, nadie lo discute en el plano teórico. La forma más sencilla de decirlo es que sin dormir nadie puede vivir. Y leo para ustedes esta cita tomada de un portal científico. Dice así: el descanso y el sueño son esenciales para la salud y básicos para la calidad de vida. Sin sueño y descanso, la capacidad de concentración, de enjuiciamiento y de participar en las actividades cotidianas disminuye, al tiempo que aumenta la irritabilidad. La vigilia prolongada va acompañada de trastorno progresivo de la mente, comportamiento anormal del sistema nervioso, lentitud de pensamientos, irritabilidad y psicosis. Vean ustedes qué tremenda progresión negativa por falta de reposo o falta de sueño. En el reino vegetal, porque hemos estado considerando las necesidades de los tres reinos: vegetal, animal y el reino humano, la consideración del descanso y del sueño tienen explicaciones biológicas muy diferentes. En el reino animal se parece más que al reino humano, pero se puede decir que también las matas duermen y reposan. Eso pregúntenselo a los biólogos y les explicarán un poquito más. Los seres humanos, en este caso más parecidos a los animales, como dijimos, tenemos una necesidad inaplazable de descansar y dormir. Y por eso el cansancio y el sueño no hay quien lo aguante permanentemente. Por eso es más que establecido y conocido que la falta de sueño no es algo normal, es una violación a la naturaleza. Y hay gente que parece incansable, hay gente que parece que nunca reposa, hay gente que parece que está siempre despierta, pero eso no es verdad. En la realidad, eso no es verdad, porque si alguien jamás
reposara, de cierto, moriría de agotamiento, como mismo se muere de sed, de hambre o de falta de aire. Por cierto que hay una enfermedad terrible que se llama insomnio familiar fatal. Y hay ciertas personas en el mundo que se cuentan solo por unas cuantas decenas que padecen de esta enfermedad, que no pueden dormir, y esa es una de las descripciones más crudas de los efectos de la falta de sueño para estas personas. Es una enfermedad que puede ser mortal, de manera que el insomnio no es nada normal ni nada que uno quisiera tener. Por eso afirmamos y decimos que descansar y dormir son necesidades con las que tenemos que vivir. La pregunta clave aquí inmediatamente sería, como hicimos con el hambre, la sed o con la respiración, ¿cuánto tiempo podemos estar sin dormir? Bueno, pues eso no se ha podido establecer hasta la actualidad, como se ha podido comprobar más fácilmente con respirar o con comer o con tomar agua. Hay algunos datos. Por ejemplo, encontré que un joven en California en el año 1964 para una feria científica estuvo sin dormir 264 horas. Lo estaban monitoreando, así que puede asegurarse, lo que significó que estuvo 11 días sin dormir hasta que cayó rendido inevitablemente. También hay un récord que pertenece a una mujer británica en 1977 que ganó una competencia de pasarse días sin dormir meciéndose en una silla, en una especie de sillón, y dice que estuvo 18 días así sin dormir. Bueno, ya se pueden imaginar que, reconociendo el daño que puede causar no dormir por tanto tiempo, el libro Guinness de los récords, que apuntó estos récords anteriores, dejó de contar y de apuntar o de registrar estos récords en sus libros en la última década, porque evidentemente era algo fatal, mortal, arriesgarse a este tipo de competencia. Así que, según los científicos, el sueño produce un reinicio de los sistemas de nuestro cuerpo, una especie de reencendido que hace que todo el cuerpo vuelva a funcionar. Es como si estuvimos apagados, aunque no es absolutamente, completamente apagado que estamos cuando dormimos, pero al dormir y luego despertar, uno vuelve a encender todos los sistemas, y ese reinicio es una provisión tremenda desde el punto de vista natural para el cuerpo, en este caso el cuerpo humano. Por mal que uno duerma, ese descanso es obligatorio y a su vez es gratificante. Puede ser que usted duerma mal, que se despierte 1000 veces, pero algo va a dormir siempre, y por poco que duerma, eso hace al cuerpo funcionar. Fíjense ustedes que un cálculo que se ha hecho es el siguiente: para una persona que tenga más de 75 años de edad, se calcula que ha pasado durmiendo cerca de 25 años de toda su vida. Casi que podemos decir que la tercera parte de su vida ha estado durmiendo. Y es lógico, porque siempre se dice que de las 24 horas del día, pues 8 debieran ser para dormir. Bueno, mucha gente no duerme 8 horas regularmente, pero hay días que duermen muchas más, y por eso se hace el promedio. Claro, se puede asegurar que dormir o descansar de forma insuficiente es un mal bastante previsorio para otras enfermedades, como riesgos de diabetes, problemas del corazón, obesidad, depresión y otras enfermedades que pueden causar daños permanentes y daños mortales. Como si fuera poco, tenemos por provisión en este diseño natural que Dios ha hecho, que el cuerpo nos hace sentir ciertas sensaciones incómodas cuando necesitamos descanso y sueño, sea nocturno o sea diurno.
La semana pasada hablábamos de que también el cuerpo, cuando tiene hambre, tiene ciertos movimientos intestinales internos que le hacen a uno esa sensación de que hay que comer porque algo me falta. Pues así sucede con la falta de sueño. Enseguida se nota el descenso, la disminución de la energía. La gente se pone como atontada, aturdida, los párpados de los ojos se caen, no hay quien pueda tener los ojos abiertos, más tarde o más temprano esos ojos se cierran, y por esa razón es que hay graves accidentes en la carretera, hay accidentes en el trabajo, hay accidentes en la casa, y para qué mencionarlo, porque de eso siempre nos están criticando a los que le entra sueño para manejar. Mientras luchamos para mantenernos despiertos, nuestra capacidad de concentración y de conformar ideas y recuerdos y conceptos de lo que estamos haciendo, de lo que estamos mirando, se debilita. Llega un momento que usted se durmió y ni se acuerda de lo último que habló porque la mente no lo recuperó. Por otro lado, habría que averiguar, claro, qué es lo peor. Si no dormir mucho o dormir demasiado. La Biblia sanciona al dormilón, haragán, que no se esfuerza, y claro, eso es otro estudio, pero fíjense cómo lo pone Proverbios, de esta manera, Proverbios 6, 9 al 11, dice, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposo, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Así que en realidad esta es una muy interesante confrontación de ideas en la mente del sabio, pero no quita de ninguna manera que dormir, reposar, descansar es una necesidad que hay que satisfacer de alguna manera, y lo que no hay que abusar de ella como de ninguna de las otras cosas que hemos mencionado. ¿Cuál es entonces el significado espiritual del reposo en la ley de Dios? Y es que encontramos que la ley de Dios estableció el mandamiento de observar, de celebrar, de guardar el día de reposo, o llamado sábado, como una obligación forzosa para el pueblo de Israel. Así está en los 10 mandamientos, así lo tenían que hacer, y para ello era una ley de mucho impacto. Esa ley tenía, por supuesto, base en la creación original, donde leímos hace unos instantes primero, Génesis capítulo 2:2, acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y esa base doctrinal, esa base escritural, sirvió para la observación de esta ley de acuerdo a la revelación que Dios le dio a Moisés, y todavía tiene significado para el pueblo de Israel y también para nosotros, el pueblo cristiano. Así que ese estatuto de descanso no solo era una ceremonia espiritual y ritual, sino que era una disposición con implicaciones naturales, ineludibles para la vida familiar, la economía, la sociedad. Esa orden de observar reposo y de proveer descanso tenía su impacto en la administración de la justicia humana, como también lo tenía en el ciclo natural de la tierra, porque encontramos en esos pasajes de la ley instrucciones incluso acerca de hacer descansar la tierra para los cultivos y para las labores del campo. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, en la época del Éxodo, los hebreos recibieron instrucciones muy prácticas acerca del significado de esta ley del día de reposo. Por ejemplo, en Éxodo 16:23 encontramos que dice así, y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy. Lo que habéis de cocinar, cocinadlo hoy. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Esta fue la primera vez que ellos
practicaron, pusieron en ejercicio esta ley. Era muy difícil para ellos entender porque no tenían la costumbre, pero fueron aprendiendo poco a poco, porque incluso el maná que caía, no caía el día de reposo. Cómo Dios pudo de esa manera regular la naturaleza para que cada 7 días no caía maná. Bueno, pues es una manera que los hebreos aprendieron el contenido y el significado de esta determinación. Para los hebreos, la observación del sábado o el sábado en el santuario era de vital importancia, era un mandamiento sagrado para el cual pues habían muchas instrucciones, orientaciones, formas de hacerlo, maneras de celebrarlo, y había también advertencias muy severas de juicio de Dios por su incumplimiento, lo cual fue así interpretado por los profetas en la época del cautiverio y de la deportación babilónica, cuando los reinos de Israel y de Judá fueron transportados y aquellas ciudades fueron destruidas, y una de las cosas que se atribuyeron era precisamente porque habían dejado de observar el día de reposo como estaba establecido. En Éxodo 31, 13 y 14 estaba esa advertencia: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad, vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Más tarde en el Nuevo Testamento encontramos las historias de los evangelios. Encontramos a Jesús reiteradamente respondiendo a las insinuaciones, los cuestionamientos, las críticas de los religiosos judíos acerca de lo que Jesús opinaba, de lo que Jesús practicaba, de lo que Jesús cuidaba de la observación ceremonial del sábado, porque los hebreos habían creado toda una argumentación y todo un manual de instrucciones respecto a cómo celebrar el sábado, que realmente no siempre el Señor aprobó, porque consideraba que estaban fuera de la intención y del contexto de la palabra de Dios. Por ejemplo, en Lucas 6:9 encontramos que Jesús les responde a algunas de estas personas. Dice, os preguntaré una cosa, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Esto era porque Jesús, cuando sanaba a personas, no tenía que observar el día de reposo, por ellos pretendían que Jesús se abstuviera de las maravillas que estaban en su mano y en su voluntad hacer como Dios, solamente porque se había declarado ritualmente ese día como abstenerse de ninguna acción. Jesús dijo que eso no tocaba a él, ni tocaba tampoco al sentido de lo que Dios quería. En Juan 5:16 encontramos una observación muy interesante que hace el apóstol. Dice que por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. O sea, para Jesús el día de reposo no era abstenerse de hacer el bien, sino al contrario, realzar y reiterar la bondad y la misericordia de Dios. Jesús, sin embargo, no refuta el descanso, porque de ninguna manera podemos decir que Jesús dijo, no descansen, no paren, no duerman. Al contrario, él humanamente, él mismo estuvo cansado, tuvo sueño, se durmió. Leímos al principio esta porción de los evangelios en que los apóstoles se encuentran en aquel bote en alta mar, en el mar de Galilea, y viene esa tempestad repentina, y ellos estaban atemorizados de que el bote podía zozobrar, y encontraron que Jesús estaba durmiendo plácidamente en el cabezal del bote, porque físicamente estaba cansado de la tremenda jornada que habían tenido en aquel día, y fueron a despertarlo y tuvieron que sacudirlo para que se despertara, porque la tempestad no molestó a Jesús, tan cansado estaba y tan dedicado al reposo en el sueño estaba, como en ese caso en su condición humana. Fíjese cómo termina esa historia en Marcos 14:41. Dice que vino la tercera vez y les dijo, dormid y descansad. Basta, la hora ha venido
y aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Bueno, eso es el final del Evangelio de Marcos, cuando está Jesús orando en el huerto de Getsemaní, y él se apartó con Pedro, Juan y Jacobo, y por más de una vez regresó y se lo encontramos que estaban rendidos aquellos hombres, también de cansancio, y Jesús estaba orando, dice, con sudores de sangre y con lágrimas delante del Señor, hasta que por fin él vio que aquellos hombres ya no daban más, y sabiendo lo que iba a suceder, dijo, bueno, pues sí, pueden dormir y descansar porque ya la hora ha llegado. Así que de esta manera Jesús clarificó contundentemente que ese reposo del cual la ley hablaba era antes que todo un acto de adoración y no una liturgia soporífera que hacía que la gente se rindiera sin sentido. Insistentemente, pues, encontramos en la Biblia la promesa de que Dios dará el descanso fortalecedor y el sueño reparador que nos ayuda a encontrar reposo en medio de la jornada espiritual. Cuando el cansancio no solo físico, sino espiritual, cuando el agotamiento natural de la vida se suma al desfallecimiento de la lucha espiritual en que nos encontramos, el Señor sabe, y esa contraposición de la inspiración de Dios por medio de la palabra, tiene para nosotros mucho significado. Comparen estos dos pasajes del Antiguo y el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Isaías 5:27, el profeta recuerda aquel pasaje del Éxodo, cuando él dice, no habrá entre ellos cansado, ni quien tropiece, ninguno se dormirá, ni le tomará el sueño, a ninguno se le desatará el cinto de los lomos, ni se les romperá la correa de las sandalias. Estaba aludiendo a aquella manera en que los hebreos emigraron en condiciones muy difíciles a través del desierto y el Señor los fortaleció. Lo que está queriendo decir Isaías es que nadie se va a dormir y quedar perjudicado por haberse dormido. Al contrario, Dios velará su sueño y lo fortalecerá. De manera que el apóstol Pablo le habla a los tesalonicenses y lo pone desde este otro punto de vista. Dice, a vosotros que sois atribulados, Dios quiere daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. O sea que el apóstol estaba animando a la iglesia diciendo que Dios tenía preparado para ellos descanso en medio de aquella lucha espiritual, porque contarían con la propia venida de Jesús y de los poderosos ángeles del Señor. Llegamos pues entonces al punto de hacer la aplicación espiritual del reposo y el descanso que queremos que quede en el corazón y en la mente de ustedes esta noche. Si empezamos a entender la aplicación espiritual del reposo y el descanso, nos daremos cuenta que descansar es un estado de actividad mental y física controlado. Descansar no quiere decir no hacer nada, sencillamente significa que uno cambia de posición, cambia de condición, cambia de dirección, y eso hace que uno se sienta nuevo, fortalecido, preparado para continuar con las actividades cotidianas. Ese reposo, como una siesta espiritual, los cristianos debemos observarla cuando sentamos que no damos más, porque Dios está atendiendo a nuestra necesidad de esta manera. Claro, para eso tenemos una promesa que data de los tiempos muy antiguos en ese Salmo de oro, el Salmo más conocido, Salmo 23, cuando el salmista David dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Así que cualquiera que sea la lucha con la que vivimos espiritualmente, materialmente, moralmente, familiarmente, nosotros creemos que hay una aplicación del reposo y el descanso que viene de la mano poderosa de Dios para sostenernos. Esa pausa en el ámbito natural no significa inactividad, aunque requiere tranquilidad. Significa relajación sin la cotidiana sensación de estrés emocional e intelectual. Eso se aplica entonces a la vida espiritual. Nosotros tenemos también estrés espiritual y muchas veces estamos escasos de momentos de quietud, de momentos de tranquilidad, y necesitamos
volvernos al Señor para que Él nos dé un sueñito reparador y podamos reincorporarnos a la actividad continua. Y eso lo dijo hasta el sabio Salomón en Eclesiastés. Fíjese cómo él lo pone como una promesa de la vida natural, cuando él dice en Eclesiastés 5:12, dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no lo deja dormir la abundancia. Sé que a veces en nuestras necesidades es más apropiado que sea Dios quien nos haga reposar y nos dé una almohada como esta que tengo aquí atrás para tener un sueñito espiritual y que podamos de esta manera animarnos y reiniciar, restablecer, reengancharnos en nuestros sistemas espirituales como en los sistemas materiales naturales. Así que la jornada de nuestra experiencia espiritual necesita continuamente renovación, reinstalación de esas facultades y dones que Dios nos ha concedido por la obra del Espíritu Santo en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra disposición. Nosotros creemos, estamos seguros que el Señor tiene todo el poder y tiene también resuelto en su voluntad hacernos y darnos su ayuda para que estemos firmes, para que estemos alertas, para que estemos despiertos y en marcha, para que no nos duerman esas cosas con las cuales a veces el diablo quiere entretenernos. Pero Él también espera que nosotros mismos tomemos tiempo para reposar, para mejorar nuestra adoración en la devoción y la contemplación de la gloria de Dios, para desarrollar un buen testimonio que compartir con los demás, para alistarnos al servicio con todas las fuerzas y capacidades de nuestra experiencia con el Señor. El Señor Jesús, sabiendo esta realidad, en aquel clamor que dijo estando en el santuario, Mateo 11:29, fíjense cómo él clamó, y él dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ese fortalecimiento del reposo que nos ayuda a seguir adelante, aunque tengamos que enyugarnos con el Señor Jesús. Otro aspecto primordial de la vida cristiana que se relaciona a la necesidad del reposo y descanso es algo muy concreto que a veces pasamos por alto. Es la asistencia al templo, la participación en la comunidad de la casa de Dios. Para los hebreos aquel día de reposo significaba ir al santuario, si estaban cerca, y si no, ellos creaban sus propias condiciones para realizarlo. Bueno, en medio de estos tiempos pandémicos hemos tenido que usar mucho estos medios virtuales y convertir más que nunca nuestra casa en iglesia, en templo, pero el templo está abierto y tenemos la posibilidad de llegar. Y ese es el ideal de reposo que la iglesia heredó del sábado hebreo. Y es el domingo cristiano, el primer día de la semana. Por ejemplo, en Hechos 27 encontramos, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Tremendo culto, duró el día entero, desde por la mañana hasta por la noche. Aquella gente estaba encantada porque estaba en el día de adorar al Señor, primer día, domingo. En 1 Corintios 16:12, este texto es muy conocido porque de ahí viene nuestro concepto de ofrendar el domingo. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. O sea que había una orientación muy indicada desde el principio que los cristianos tomaran un día y dedicaran y consagraran un día de la semana para adorar a Dios, siguiendo la misma manera que los hebreos lo hacían con el sábado. En el caso de los cristianos fue el primer día de la semana, el domingo, porque fue el día en que Jesús resucitó. Así que un daño obvio
del agotamiento material de la vida actual es alejarnos de ese tiempo de consagración y recogimiento en la casa de Dios. Es muy peligroso lo que pasa a los cristianos que, obligados por las urgencias económicas o familiares o sociales, no encuentran un tiempo de descanso para dedicarlo en alabanza al Señor. Y muchos tienen que trabajar el domingo o tienen que ocuparse de otros menesteres el domingo, pero lamentablemente muchos que justifican tener su domingo ocupado no usan otro día completo para adorar a Dios como deberían hacerlo, en lugar de ese tiempo que es tiempo de descanso, de reposo, en que Dios se complace en reinstalarnos, en reencendernos, en volvernos a poner en camino. Y eso es un tiempo de descanso que es urgente para alabar al Señor. Como se hace tanto énfasis en que podemos adorar a Dios cualquier día y en cualquier lugar, eso ha hecho que muchos creyentes descuiden reposar, detenerse, parar, guardar ese tiempo delante del Señor para adoración y para alabanza de nuestro Redentor. Por supuesto, el sueño, dentro del concepto y la experiencia cristiana, tiene también otra interpretación espiritual que no podemos pasar por alto, y es que el sueño muchas veces significa la visión que Dios nos da. Ese sueño quiere decir es la revelación, el vislumbre de las grandezas de la obra de Dios y sus propósitos, y para eso tenemos que muchas veces pararnos, reposar y esperar que el Señor lo siga diciendo. En conclusión, amados hermanos, leo para ustedes Juan 11:13, porque hay un punto interesante que no vamos a discutir mucho, solamente mencionar. Dice que en esta parte del Evangelio es cuando Jesús se dirige a Betania después que ha sabido que Lázaro ha muerto. Y cuando Jesús dijo, vayamos allá, la gente dijo, ya murió, ¿para qué ir? Y Jesús dijo, él solamente duerme. Y dice el versículo 13 que Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaban que hablaba de reposar del sueño. Así que estaban en una confusión. ¿Se murió o no se murió? ¿Está durmiendo o qué le pasa? ¿Está enfermo? Jesús estaba hablando del sueño, en este caso, como la muerte física. Y es una forma también que se interpreta en la Biblia el descanso fatal, el descanso de la muerte, cuando la persona ya sale de este mundo. Sin embargo, en 1 Corintios 15:51, el apóstol muestra una esperanza que estaba en la mente de aquellos primeros cristianos. Dice, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Era porque en la mentalidad y la doctrina cristiana nosotros creemos que los que estén vivos el día que Cristo venga no van ya a morir, sino van a ser transformados en el aire junto con los que resucitarán delante de la presencia y la venida del Señor. Cuando un creyente sale de este mundo, fallece, cuando el Señor le llama a su presencia, cuando va al hogar celestial, decimos que al fin ha reposado en los brazos del Señor. Según la palabra de Dios, nosotros creemos que en el reino de los cielos entraremos en el descanso perdurable, en el reposo eterno, que es el santo reposo de Dios, que será el despertar del sueño de la gloria eterna. Y ese lenguaje tomado del Antiguo Testamento se aplica a nuestra esperanza, como lo vemos en Hebreos 4:9. El apóstol dice, queda un reposo para el pueblo de Dios. E insiste en el mismo capítulo 4, versículo 11, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Querido hermano, esta necesidad que es descansar, esta necesidad que es dormir, es una necesidad natural, es una gran ilustración de la necesidad que tenemos espiritualmente de tomar tiempo para el Señor, de descansar en las manos del Señor, de reposar de nuestra agitación diaria y producir en nuestro corazón un encuentro con el Señor mediante esta actitud de quietud y tranquilidad, a veces durmiendo un poco, para que el Señor nos despierte con gracia y con poder. Bendito sea el Señor. Terminamos pues el estudio esta noche. Esperamos verlos en este fin de semana
tan peculiar que vamos a tener el sábado y el domingo. Así que anímense, hermanos, y estaremos allí juntos para darle la gloria al Señor. Gracias una vez más a todos los que han estado ayudando en estos días en todas las actividades en la iglesia. Gracias a Lester por la producción de este programa. Y vamos a orar para terminar el estudio de hoy. Padre, gracias porque podemos reposar, descansar en tus promesas. Y aunque estemos agotados y estemos desfallecidos, sabemos que tú nos darás un sueño reparador. Y ese sueño es el toque de tu espíritu para reiniciar cada día esta jornada en la cual tú nos has puesto. Gracias, Padre, por tus promesas, porque son para siempre verdaderas y fieles. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos en la próxima.